Ya tenemos al profesor Hildebrando Arévalo Osorio, profesor de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAT, historiador de la Universidad de los Pueblos de Moscú, magíster en Historia de la Universidad del Valle, analista internacional que nos ha acompañado en Periodismo Libre, hace parte de la Fundación para la Comunicación Popular, Periodismo Libre FUPEL, y es analista habitual en nuestro espacio. Buenos días, profesor Arévalo Osorio, gracias por estar en Periodismo Libre nuevamente. Muy buenos días, Luis Alfonso, a ti y a toda la audiencia. Nos congrega un tema de extraordinaria importancia internacional. Nuestra audiencia sabe que nosotros hacemos ante todo periodismo, y periodismo que no se limita a los ámbitos locales, sino que mira a la región y mira al universo, mira al mundo. Porque para nosotros, en Periodismo Libre, y es nuestra filosofía periodística y nuestra filosofía política, son tan importantes las luchas de los pueblos de Asia, de África, de Europa, de Oceanía, de Norteamérica, de Centroamérica, como la de Sudamérica y la de nuestro país. De modo que las luchas de los pueblos son también nuestras luchas, y en Kazán, capital de Tartaristán, en la República Rusa, se llevó a cabo, acaba de concluir, la conferencia número 16 de los BRICS. Los BRICS son la conjunción de las potencias, digamos, alternativas a las grandes potencias capitalistas hegemónicas imperiales, como Estados Unidos, como Francia, Japón, Alemania, Italia, España, que constituyen el llamado Grupo de los 7. Las BRICS, el Grupo de los 5, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se crearon hace 16 años y bueno, han ido llegando más y más países, más y más economías importantes. Se acaban de vincular 5 muy importantes, y sobre ello y sobre los efectos de esta cumbre, y especialmente lo ocurrido con la República Bolivariana de Venezuela, pues vamos a hablar con el profesor Hildebrando Arévalo. Profesor, inicialmente, usted que conoce ampliamente Rusia, estuvo en la época en la que existía la Unión Soviética, estudiando allá mucho tiempo. Coméntenos algo para comenzar de qué es Kazán y cómo es esta ciudad que hemos visto en varios informes que hemos estado observando, una ciudad hermosísima y de una gran significación histórica. Kazán es una república autónoma ubicada en la parte suroccidental de Rusia. Está a 780 kilómetros Kazán de Moscú, y como bien lo enunció, es la capital de Tartaristán. Kazán se hizo muy famosa a inicios del siglo XIX porque su universidad, una de las más importantes de Rusia, fue la universidad en que hizo toda su carrera universitaria y los inicios de su carrera política el fundador del Estado soviético, Vladimir Ilich Lenin. Kazán es la tercera ciudad más importante de Rusia, con 1.250.000 habitantes aproximadamente. A pesar de que es una ciudad antigua, es una ciudad del futuro. Se caracteriza porque es la convivencia en paz de una gran parte de la población que es sunita, musulmana sunita, y conviven en paz con los cristianos ortodoxos. Es una ciudad del futuro porque es una ciudad que es el principal centro petrolero de Rusia, y es una ciudad industrial. Es una sociedad con sus centros de investigación y sus universidades, dirigida a la nueva economía basada en la tecnología avanzada. Y todos estos méritos, además, por las características de Kazán, la conllevaron a que fuese la sede simbólica de la 16ª conferencia de los BRICS.
Bueno, profesor, podemos hablar, como hemos titulado nuestra convocatoria, nuestra audiencia, en la programación que cada semana damos a conocer para invitarlos a participar, a ver el programa, como hemos titulado que en Kazán y con los BRICS nace un nuevo mundo. Estamos, digamos, en lo correcto con esa apreciación. Luis Alfonso, yo creo que las personas que estamos entre los 50 y los 60 años somos testigos de excepción en la época contemporánea de grandes acontecimientos, de un mundo viejo que fenece y un mundo nuevo que nace. Este titular de esta entrevista, pues, corresponde a un escrito de Antonio Gramsci, muy lindo, donde en esa pelea que había a comienzos del siglo entre dos modelos socioeconómicos y políticos que entraban, anunciaba que un mundo no terminaba de fenecer y otro mundo no acababa de nacer. Creo que la cumbre del 22 al 24 de este mes en Kazán nos permitió presenciar el nacimiento de un nuevo mundo. ¿Qué nuevo mundo? El mundo multipolar, el mundo alternativo y en el que se van a construir en el siglo XXI, se va a construir la nueva realidad geopolítica, es decir, el mundo dominado por las relaciones euroasiáticas. El mundo vira del mundo atlántico al mundo euroasiático. ¿Por qué? Porque tú bien enunciaste que hace 16 años se fundaron los BRICS con la participación de Brasil, la India, Rusia, China y Sudáfrica. Hace 2 años la membresía de países miembros plenos se extendió a 10, efectivamente a 9. Arabia Saudita no ha reafirmado, no ha asistido, tampoco asistió su principal representante a esta cumbre, pero los otros 4 países, Etiopía, por parte de África, y los otros 4 países están como miembros activos. Egipto e Irán. Egipto por África, Irán por el Mediano Asia, Oriente, Etiopía, y Etiopía y Emiratos Árabes. Son los 5 y los Emiratos, integrantes. de los cuales la membresía la ha mantenido, ha estado presente, comprometido los estos 4, pero Arabia Saudita, incluso ahora también el mandatario no participó. Entonces se habló de la reunión de los 9 y acaba de afiliar 13 nuevos miembros, 2 de como América, asociados, en una calidad nueva, que es el del asociado. Es decir, que esos miembros plenos, especialmente los fundadores, tienen la capacidad de tomar determinaciones, pero con una condición, que se haga en acuerdo absoluto. Con un miembro que no esté de acuerdo, no se puede tomar una decisión. Y ahora que pasemos a hablar del caso de la expulsión de Venezuela y Nicaragua, pues retomaremos el tema. Pero para que veamos la importancia de este nuevo mundo que nace, ¿quiénes están en este momento en el BRI y por qué podemos decir que somos testigos de el inicio con fecha propia de una nueva época? Con la consolidación de los BRICS, estos 13 nuevos miembros, que efectivamente son 22 y veremos cómo se define la posición de Arabia Saudita, que ya 23, permiten que por parte de el Asia estén los 2 países más poblados del mundo. La India con aproximadamente 1.500 millones de habitantes, la China con 1.400, un poco más de millones de habitantes. Tengamos al país más habitado del África, a Senegal,
se integró también otro de los países más poblados del mundo, Indonesia. Entonces, este bloque tiene la mayor parte de la humanidad. En ese bloque, desde el punto de vista económico, tiene la segunda economía más fuerte del mundo. Tiene la cuarta... ¿Qué es la China? La que es China. Tiene la cuarta economía... Peleando con Estados Unidos, ¿no? El primer lugar. Tiene la quinta economía del mundo, que es Rusia. Estos países tienen, militarmente hablando, tienen la primera potencia nuclear del mundo, que es Rusia, la segunda potencia nuclear, que es China, y la tercera potencia nuclear, por encima de los Estados Unidos, Irán, porque han logrado desarrollar un tipo de armas, los misiles que superan la velocidad del sonido hasta en 20 Mach. Hipersónicos. Hipersónicos. Entonces tenemos el poder, se constituye, por lo tanto, en la primera economía del mundo, se constituye en la mayor población del mundo, es el mayor desarrollo tecnológico del mundo y la primera potencia mundial del mundo. ¿En qué es débil el BRICS? En el aspecto financiero. Su gran talón de Aquiles es el aspecto financiero. Todavía el poder de Occidente, del Occidente colectivo, del dólar, que es Estados Unidos y la Unión Europea, mantienen el poder del dólar en la versión del petrodólar. Y por un lado, y por el otro, en el manejo del sistema de intercambio financiero mundial, el dominio del llamado SWIFT, donde solamente se puede comerciar con lo que ellos detengan, y que como arma de guerra, como guerra híbrida, le han aplicado sanciones, miles de sanciones a Rusia, sanciones económicas a China, sanciones económicas en América, a Venezuela, a Nicaragua y a Irán. Entonces, esa es un arma y es la principal amenaza a los BRICS, y es su principal debilidad. Bueno, profesor Hildebrando Arévalo, bueno, y es importante recordar también que en su conjunto todos estos países congregan casi el 30% del Producto Interno Bruto Mundial, es decir, el poderío económico poblacional del grupo de los BRICS es indudable, y tanto es así que Estados Unidos y el mundo capitalista implícitamente dieron la orden de un silencio mediático. Muchos de los datos de los que disponemos ahora y en los que usted ha estado hurgando como investigador social que es, pues nos los dan medios alternativos internacionales, que me gustaría que los diera a conocer ahora, porque aquí hacemos pedagogía y es importante que la comunidad también, nuestra comunidad, la gente que nos ve, pues se acerque a esos entornos como fuentes de información. Y entonces, indudablemente, ante la importancia de este certamen, que rompe, que es disruptivo y que, como hemos venido planteando, puede implicar el nacimiento de un nuevo orden mundial y de un nuevo mundo, pues el mundo capitalista ha dado la orden del silencio, de que los grandes medios masivos internacionales, las grandes corporaciones mediáticas, pues traten de silenciar esta cumbre y solamente miren algunas cosas por ahí de soslayo, como decir que Putin rompió su aislamiento, etcétera. Putin no está aislado, Rusia no está aislada, lo está demostrando esta portentosa organización internacional. ¿No? Creo que ese elemento es importante también tenerlo en cuenta, profesor, antes de que pasemos a analizar lo que ocurrió con Venezuela, ¿cierto? No, conversar de los BRICS, Luis Alfonso, nos da para muchas horas acá en Periodismo Libre. Lo que tú recalcas, no, antes de la cumbre de Kazán, es decir, 4 días atrás, ya los BRICS tenían
en su conjunto las economías tenían el 37% del Producto Interno Bruto frente a el 29.5% que tenía el grupo de los 7 y el 14% que tiene los Estados Unidos, por su parte. Entonces, esto ya es determinante. Si nos vamos a mirar cifras en conjunto de los integrantes más, es importante ahora desbrozar porque el significado de las nuevas membresías. El significado porque no son de los 32 candidatos que se presentaron, seleccionaron 13 y cada uno tiene su importancia estratégica, tiene su importancia simbólica, tiene su importancia geopolítica. Y ingresaron, como dijimos, 2 países de América, Cuba y Bolivia. Y Cuba es uno de los países que tiene más dificultades económicas. Y lo mismo sucedió con los países de Asia, porque tenemos que ver que uno de los nuevos miembros es Uzbekistán, que es un país que también tiene muchas dificultades económicas. Y de los 3 países africanos ingresó Uganda. ¿Y por qué Uganda? Porque de los 3 de los 3 continentes, simbólicamente se está recurriendo desde el sur, a la solidaridad del sur. Es decir, economías débiles, economías con problemas, pero la filosofía de los BRICS se concretiza en la solidaridad del desarrollo económico y social, porque como resultado de la guerra de Ucrania y la apropiación, el retorno del Donbass a Rusia, las tierras negras, las más productivas del mundo, Rusia y los socios tienen el 70% de la producción del trigo mundial. Y estas poblaciones requieren, especialmente África, requieren de la solidaridad económica. Y entonces estos 3 países que tienen debilidades económicas y desarrollo social reciben el ingreso de la BRICS como un espaldarazo de solidaridad, pero también entran a aportar sus potencialidades. Cuba entra como un gran productor de vacunas, lo que fortalece también nuevamente en los bloques la producción científica de vacunas, que es determinante en este momento para el mundo, porque China, Rusia son los principales productores de vacunas del mundo juntos, y Cuba es el principal productor de vacunas del tercer mundo, aporta ciencia, aporta tecnología a pesar de sus debilidades. Cada uno de los países, profesor, aporta desde la riqueza de sus recursos, ¿no? Por ejemplo, Bolivia, el litio. Imagínese usted tan importante. Bolivia aporta litio, pero Bolivia también aporta simbólicamente la multiculturalidad. Entonces, cada país que ingresó al BRICS fue muy bien seleccionado a partir de los criterios de ir concretizando la multipolaridad. Y algo importantísimo, Palestina. Aquí vemos a Mahmoud Abbas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que tuvo una participación en reuniones bilaterales inmensa y que pronunció un discurso extraordinario. Yo lo vi en horas de la madrugada del jueves y lo vamos a tener en el resumen de las noticias del mundo, el discurso completo que duró 8 horas. No leyó absolutamente nada, obviamente tenía apuntes y fue calificado como uno de los mejores discursos, el del presidente Maduro, en la cumbre de los BRICS. Pero lamentablemente se presentó pues la circunstancia de que el señor Luis Ignacio Lula da Silva, que todo el tiempo ha sido perseguido por la extrema derecha, por las élites, por las hegemonías, que lo llevaron incluso a la cárcel para que no se pudiera presentar como candidato presidencial, y eso dio al traste que ganara el ultrarreaccionario Bolsonaro, pues mantuvo el veto de Bolsonaro como jefe de Estado del Brasil en las BRICS hasta el año anterior, tras anterior,
mantuvo el veto del señor Bolsonaro contra la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, la traición de un hermano, y no solamente contra Venezuela, sino también contra Nicaragua. Vamos a dar a conocer más adelante, como decía la intervención del presidente Nicolás Maduro en el resumen de noticias del mundo, porque digamos, nos extenderíamos mucho en este segmento, pero se conoció el pronunciamiento de la Cancillería y del gobierno de Venezuela repudiando esa traición de Lula da Silva. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir allí, profesor Hildebrando Arévalo? Bien. Los BRICS nacen con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con mucho futuro, pero no está exento de problemas. Un problema fundamental es el papel que está jugando Brasil, que hay que decirlo, ha sido destacado, es fundador, pero que en las actuales condiciones hay unos intereses muy fuertes de los núcleos dirigentes de las élites brasileras, que son unas élites con características especiales en el panorama latinoamericano y en el panorama mundial. Primero, el origen de la diplomacia brasilera. Acuérdense que, recordemos que mientras tanto que Bolívar logró la independencia de y que las culminó en la batalla de Ayacucho en 1824, los brasileros no tuvieron ese proceso independentista. Los brasileros tuvieron el traslado de la monarquía europea cuando la invasión de Napoleón a Portugal, se trasladaron al territorio brasileño en Sudamérica y se quedaron. Y el hijo del rey lo sucedió. En 1889, por decreto, se logra el paso de la monarquía a la república. De tanto, desde finales del siglo XIX, a lo largo de los años de las primeras 8 décadas del siglo XX, la geopolítica brasilera ha sido calificada como una política subimperialista. Es decir, es un subimperialismo que ha seguido los lineamientos del imperialismo americano, en este caso nuestro norteamericano. A partir del año 80 comienza un proceso producto de las luchas contra la dictadura, fundamentalmente los movimientos sociales, y entre los movimientos sociales los movimientos de trabajadores y trabajadores del campo y de la ciudad, obreros y campesinos, de los cuales más representativos políticamente es el Partido del Trabajo y en el agro, pues los sin tierra. Esta cantidad de movimientos sociales lograron cambiar el rumbo de la política brasilera y llega el progresismo en la versión del Partido de los Trabajadores encabezado por Lula y luego en una situación pues por Dilma Rousseff. Ellos ya llevan un periodo, ya vamos a tener presencia de ellos casi 20 años jugando en la política. Sin embargo, ese proceso está lleno de contradicciones. Allí está la élite nacional, hay poderosos intereses empresariales, bancarios, financieros, y estos bancarios y empresarios han desarrollado un acuerdo muy grande para intervenir por parte de las empresas norteamericanas la Amazonía. Entonces, todo este tipo de intereses se conjugan para explicar por qué Lula veta el ingreso de los países que Estados Unidos no quiere el fortalecimiento del concierto internacional, concretamente en este caso Venezuela y Nicaragua. Entonces, si no tenemos ese contexto, no entenderíamos por qué Lula, a pesar de ese encuentro bilateral previo a la decisión de la admisión de los nuevos miembros, tuvieron las comisiones gubernamentales de Rusia y
Venezuela, donde la calificación que le da el lado ruso al lado venezolano es supremamente positivo, y allí en esa relación bilateral, pues lo que salieron fue planes de completo desarrollo. Pero el presidente Putin fue enfático en refutar la posición de Brasil. Dice que tiene muy buenas amistades, pero tienen serias diferencias en lo referente a Venezuela, porque aquí lo que se nota claramente es la interferencia de los intereses del hegemón norteamericano en el fortalecimiento de los BRICS, impidiendo la llegada de dos socios muy importantes como son económicamente y simbólicamente. Económicamente, Venezuela. El ingreso de Venezuela a los BRICS hubiera significado el ingreso del primer productor mundial de petróleos, petróleos de alta calidad, de media calidad y de baja calidad, porque el petróleo venezolano en su totalidad es el principal productor del mundo, pero tiene las diferentes calidades de los crudos. Eso hubiera, si en este momento estamos en el 37% del PIB mundial y las perspectivas que se ofrece en un periodo muy corto, y vamos a ver, pues, porque hay que hablar del papel de Senegal como el país más poblado del África, pero también como el principal productor de petróleo. Es decir, hacia donde se dirigía los BRICS con este golpe de Venezuela por parte, este bloqueo a Venezuela, es un golpe que se da a los BRICS bloqueando la fortaleza de este grupo emergente que nace muy fuerte, pero les cercenaron uno de los miembros más importantes. Podemos calificar entonces, como se ha calificado desde la República Bolivariana de Venezuela, y creemos también algunos, que esto ha sido una traición de un hermano de Lula, hermano del pueblo venezolano, a otro hermano. Y la pregunta es, ¿sería la misma actitud de veto la que asumiría Brasil, Lula y su canciller, en relación con autocracias como la de Arabia Saudita o Emiratos Árabes, que también están allí para ingresar a los BRICS? A propósito del argumento del señor Lula, que sigue sin reconocer las elecciones cumplidas el pasado 28 de julio. ¿Será que es coherente el presidente Lula? ¿Cómo podemos calificar esta actitud, profesor? No, es una incoherencia total a los principios diplomáticos que han sido referente en América Latina de Brasil. Acuérdense que Brasil es el único país de América Latina que practica la diplomacia recíproca. Y la diplomacia recíproca es que aquello que se le haga positivo a Brasil, Brasil es recíproco en el comportamiento, y aquello que se le hace de manera negativa, Brasil es recíproco. Y dentro de esos principios está el de la no injerencia en los asuntos de las demás naciones. Y dentro de la no injerencia, pues está la no injerencia en los procesos electorales. El Estado brasilero no es un Estado que pueda interferir y que no debe interferir en los asuntos electorales de un Estado soberano. Pero nosotros sabemos que dentro de la geopolítica mundial, la interpretación, los discursos, no los datos, sino los relatos que se construyen a través de la interpretación de los hechos, pues permiten utilizar este tipo de argumentos y esta intromisión en los asuntos internos. Entonces, con esta actitud, Brasil no solamente traiciona su diplomacia, sus principios, sino que también traiciona a Venezuela. Porque, como usted muy bien lo ha mencionado, en los BRICS hay diferentes países con teocracias, con regímenes despóticos,
la negación a lo que es la democracia occidental está representado en las formas de gobierno de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes Unidos, o durante mucho tiempo los regímenes africanos. Lo que está pasando, por ejemplo, acaba de ingresar Argelia. Nosotros sabemos el papel de policía que juega Argelia en el Magreb africano, y sobre esto Lula no hizo ninguna objeción. Pero la objeción no es de Lula, la objeción realmente es del hegemón, es de Estados Unidos. En este caso, sí, claro, está funcionando como marioneta de la política exterior de los Estados Unidos en las relaciones internacionales. peor aún, se ha convertido en una marioneta de Estados Unidos. Está funcionando como marioneta de los Estados Unidos en las relaciones internacionales. Terrible, terrible, porque además, si hay un país que recibió solidaridad de Venezuela, tanto en la época del expresidente Hugo Chávez como en la del mismo Nicolás Maduro, ha sido Brasil. Es más, Venezuela siempre levantó la solidaridad con Lula cuando fue procesado en el desarrollo de una lawfare. Lo mismo Dilma Rousseff, que ahora es quien gerencia el Banco de los BRICS, nada menos y nada más. Bueno, profesor Hildebrando Arévalo, muy importante su análisis en relación con lo que acaba de ocurrir con las BRICS. No quiero despedirlo sin preguntarle sobre dos hechos internacionales muy importantes. Mañana domingo se cumplen las elecciones presidenciales en la República Oriental del Uruguay. Las perspectivas indican que ganará el Frente Amplio y que sin embargo no le alcanzará para que su candidato sea el presidente elegido, porque no alcanzará la mitad más uno de los votos, y que el segundo será el candidato del Partido Nacional. ¿Cuál es su análisis de estas elecciones que son tan importantes y que podrían significar después de la segunda vuelta el regreso del Frente Amplio al gobierno, es decir, la izquierda al gobierno? Pues yo resaltaría en esta campaña que ha estado bastante interesante. Creo que ha sido una campaña democrática en el panorama latinoamericano. Ha sido de discusión de propuestas. Resaltaría la intervención y el cierre de elecciones que hizo el Frente Amplio con la participación del expresidente, mal nombre, del expresidente, se me fue el nombre Pepe Mujica. De Pepe Mujica, que prácticamente fue su apoyo. Dice: participo directamente porque es importante impulsar este proceso que significa la ampliación de la democracia en el Uruguay, pero es mi despedida porque este es de un hombre que emprende el viaje de donde no se regresa. Eso fue muy emotivo y creo que es muy importante, y creo que el golpe simbólico ante el acto masivo y televisivo para toda la nación oriental del Uruguay va a definir las elecciones, que a pesar que está muy apretada, siempre la delantera la ha llevado el candidato del Frente Amplio. Pero como siempre hay una tercería que será la que defina en segunda vuelta el futuro de político de Uruguay. Entonces tenemos que esperar. No tanto, es posible que celebremos el triunfo del Frente Amplio, pero se definirá en la segunda vuelta. No hay definición en esta primera vuelta. Sí, todo indica que eso es lo que va a ocurrir, que Yamandu Orsi, que es el candidato del Frente Amplio, resultará ganador. Él hace parte del movimiento de participación popular del expresidente Pepe Mujica, pero no le alcanzará para ganarle a Álvaro Delgado, que se asegura va a ser el segundo en la lid presidencial, y él es del Partido Nacional. Entre otras cosas, el Partido Colorado, partido tradicional de la oligarquía uruguaya, está por ahí de cuarto, quinto. Bueno, eso en cuanto a Uruguay. En cuanto a Estados Unidos, pues también está candente y en medio de una gran controversia, porque esas, desde mi punto de vista, son unas elecciones bastante antidemocráticas, con un sistema antidemocrático. Muchos analistas e historiadores lo califican como una herencia de los métodos racistas
tan típicos en Estados Unidos, en el que fácilmente el perdedor puede ser el ganador. Trump ganó perdiendo, y lo mismo Bush también, creo que Bush padre también, o Bush hijo, ganó perdiendo. ¿Por qué? Porque existe el colegio electoral y entonces los votos, todo eso es como una tómbola, ¿no? Como en el juego ese, ¿cómo se llama este juego? En el que gana todo o pierde todo. Entonces usted puede ganar por 10 millones 1,000 votos y el otro tener 10 millones, pero por un voto se lleva a todos los 20, 30, 40 representantes o delegados al colegio electoral. Ese es el sistema antidemocrático, dizque de la más grande democracia del mundo. Y con el agravante de que ahora Elon Musk, uno de los multimillonarios del mundo, también ultrarreaccionario, neonazi, financiador de Israel y de todos los reaccionarios del mundo, pues está comprando votos. En todas estas semanas de voto electrónico ha ofrecido una rifa de $1 millón, imagínense, para quienes voten por Trump. Eso es un delito, ¿no? No sé si en Estados Unidos eso lo penalizarán, como ocurren cosas tan raras. Pero bueno, ese es el panorama. ¿Usted qué opina, profesor Hildebrando, para ir terminando ya esta reunión? Porque ya entra a nuestra sala el profesor Alberto Ramos, con quien hablaremos sobre casa. No, comencemos por decir que el sistema norteamericano es el sistema electoral de la democracia liberal más antiguo del mundo. Ese sistema se inauguró una vez los Estados Unidos logró su independencia. Y este fue un triunfo de granjeros y de empresarios, y el sistema fue diseñado de tal manera que entre los dos partidos que dirigen el país, de una manera o de otra, siempre aseguraran el dominio, ganando o perdiendo del bipartidismo. Entonces, el sistema de los cactus, como se llama este sistema, donde no se elige al presidente con votación directa. La característica de los Estados Unidos es que en Estados Unidos los ciudadanos no eligen directamente al presidente. Se elige por estados. Es decir, eso permite explicar, especialmente en los últimos 20 años, la manera en cómo se han definido las elecciones. Se gana es el que gane los números de votos que ponen los estados. Entonces, un estado grande como California puede decidir la elección del presidente en los Estados Unidos. Que pone 50 votos. Sí, entonces creo que son 270 y pico de votos que hay que sacar para asegurar la mayoría. Entonces, el que se gane en ese estado parte ya con una ventaja superior. Pero este sistema, en caso de que presente algunas dudas, la solución no la presenta el voto ciudadano, sino que la decide el gobernador del estado en que se dé la discusión política. Por eso explica el triunfo de Bush en el siglo pasado, o en comienzos de este siglo, cuando, a pesar de haber ganado las elecciones el candidato demócrata, el gobernador dio la última palabra y designó que los votos le correspondían. El gobernador era republicano y consideró que en el recuento de votos quien había ganado no fue el conteo, sino fue que el gobernador quien designó que quien había ganado había sido el candidato de su partido. Lo cual, la Florida. Constituye una traición a los principios de la democracia liberal. Muy bien, profesor, muchas gracias, y seguiremos atentos pues a lo que está ocurriendo en esta campaña electoral de los Estados Unidos, que nos interesa a todos por obvias razones. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Con mucho gusto, Luis Alfonso, y nuevamente saludo a ti, a toda la audiencia, y aprovechando, sí, hay muchos medios por cuales informarse. En Europa hay una cadena que hace directos que llaman Negocios TV, que es supremamente democrática para enterarnos de los aconteceres geopolíticos del mundo. Muy bien, profesor, seguiremos el análisis y pendientes de lo que pasa en todo nuestro
universo, en el mundo entero. Bueno.